Está. Bueno, esto es mixto, es por webinar y es presencial, y queremos agradecer a las autoridades que están presentes, entre ellos la vicepresidenta de la República, que si bien se encuentra en viaje, nos envió una carta que posteriormente pasaremos a leer, y en su representación tenemos a Analía Raurich, que se encuentra aquí presente, la cual le agradecemos su presencia. Tenemos al subsecretario de Salud Pública, el licenciado José Luis Santillán, que está con nosotros aquí compartiendo esta mañana, muchísimas gracias. El subdirector de Dirección General de Finanzas del Ministerio de Salud Pública, coronel Pablo Picabea, muchísimas gracias por estar presente. Toda la parte del área de niñez del Ministerio de Salud Pública, que se van a conectar por web, con Alicia Fernández. En la Junta de Presidente de ACE, Estefanía Tartaglia, que se encuentra presente entre nosotros, muchísimas gracias. Gerencia General de ACE, que también nos envía como representante a la Estefanía Tartaglia para que pueda compartir con nosotros esta jornada. Y bueno, también tenemos de Dirección de Programa Niñez y Adolescencia Acciones, que se encuentra aquí Ignacio con nosotros, y la doctora Mara Castro, que probablemente esté por webinar. Del Centro Hospitalario de la Mujer, nosotros tenemos las direcciones, la dirección general con la doctora Lafluz, Victoria Lafluz, la dirección del Hospital de la Mujer, tenemos los representantes, la doctora Rizel, y tenemos todas las autoridades del hospital que siempre nos están acompañando. Y en esta ocasión tenemos también a los representantes del SEM, que nos están acompañando en todo el proyecto, hace años que acompañan a la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia con los prematuros, el seguimiento de los prematuros a domicilio, y lo hacen gratuitamente. Y bueno, tenemos aquí a que nos está representando Socorro Reyes. Y Estrella Medina. Porque la doctora Elena Guard no pudo venir en esta oportunidad por problemas de salud. La doctora Estrella Medina es parte de nosotros porque está en la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Y bueno, nuestra presidenta, tenemos también aquí presente, que es la doctora Daniela Armas, la presidenta de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia. Tenemos por Zoom la diputada María Eugenia Rosselló, que está conectada, la Junta de Director de ACE, Rosana Laurido, y otras autoridades que se van a ir sumando por Zoom durante esta mañana. Agradecerles a toda esta presencia, y realmente vamos a darle la palabra a la presidenta de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, y posteriormente a la actividad académica que nos va a dar la cátedra de neonatología con el profesor Borbonet y sus actuantes, y posteriormente sí pasaremos al podio y ustedes podrán dar sus conclusiones, sus opiniones al respecto sobre estas conferencias. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Buenos días a todos, espero que puedan escucharme, tengo la voz un poquito baja, pero les agradezco por estar con nosotros este día, que es muy importante para la Fundación. Estamos festejando con ustedes el aniversario del Día Nacional de la Prevención de la Prematurez, un día para nosotros que es muy importante. Hoy se cumplen los 12 años de este día que se gesta a partir de personas muy comprometidas que hace 12 años se acercan con este interés en concientizar a la población y a la sociedad en cuanto a la problemática de lo que es la prematurez. Estamos hoy con disertantes que nos van a dar las nuevas cifras y la nueva realidad de lo que es la prematurez en el Hospital Pereira Rosell. Van a ser datos que son muy interesantes en cuanto a los nacimientos prematuros, al seguimiento luego del nacimiento, y un dato que, como dijo la doctora Bianchi, es nuevo y muy interesante, que queremos recalcar en el día de hoy, que es este seguimiento en la comunidad que hace desde hace muchos años el SEM como servicio comunitario,
agregado en este día que estamos festejando, que son cosas muy importantes que en ocasiones no estamos al tanto y que queremos recalcar. La Fundación siempre ha estado con objetivos claros, definiendo lo que es el área de la mujer embarazada, el binomio madre-hijo y lo que es el parto prematuro desde sus inicios con sus fundadores. La prematurez es un problema de salud. Sus causas son multifactoriales y de ahí la complejidad de su abordaje. Debemos seguir haciendo hincapié en las causas que llevan al parto de pretérmino y las herramientas con las que contamos para prevenirlas. Pero tenemos que tener claro que el periodo de la gestación y el nacimiento son periodos claves y determinantes en el desarrollo posterior de las vidas. Las patologías infecciosas, el corto periodo entre embarazos, la desnutrición materna, el embarazo múltiple son factores de riesgo que ya son conocidos. Pero hoy sabemos que hay que dar pasos que son previos y adelantarnos a la etapa de la concepción. Sabemos que la etapa de la preconcepción es un desafío que se nos plantea. Con ella, la planificación familiar, la promoción de salud, la calidad en la nutrición en cuanto a micronutrientes y educación. Todo esto es fundamental para la preparación de la mujer previa al embarazo. Siguiente, Virtu. En el 2012, Born Sun, que es nacido demasiado pronto, hace un primer informe de acción mundial sobre el parto prematuro, que proporciona los primeros datos nacionales, regionales y mundiales sobre el parto prematuro. El informe, que es muy interesante, muestra cómo han aumentado los partos prematuros a nivel de todos los países del mundo y que es la principal causa de muerte entre los niños menores de 5 años después de la neumonía. Con un esfuerzo conjunto de 50 organizaciones internacionales, 11 países y la Organización Mundial de la Salud, dirigido por el secretario de la ONU, se proponen en esta reunión acciones políticas, programas de investigación por parte de todos los socios, desde los gobiernos y las ONG y la comunidad empresarial, con el fin de reducir los partos prematuros. Los números son muy importantes. El parto de pretérmino se ve en el 10.6% de los embarazos. Significa 15 millones de niños que nacen prematuros al año. 16% de las muertes de niños menores de 5 años. Y 35% de la mortalidad neonatal. El nacimiento prematuro presenta un gran problema en todo el mundo en términos de mortalidad y salud mental a largo plazo, con deterioro del neurodesarrollo a lo largo de la vida posterior. La Fundación Álvarez Caldeiro Barcia está alineada desde sus inicios con la prevención de la prematurez y el cuidado de la embarazada. Desde sus inicios con sus fundadores, especialmente este año con el doctor Caldeiro Barcia, que cumpliría 100 años. Un gran científico reconocido internacionalmente por sus estudios sobre las contracciones uterinas. Desde entonces, la Fundación ha tenido proyectos alineados con la prevención de la prematurez, en la gestación y luego en el recién nacido prematuro. Proyectos como el Banco de Leche Humana, que surge como una necesidad frente al inicio del SIDA y la dificultad en la madre para poder dar leche humana a los recién nacidos prematuros, es un ejemplo de nuestro trabajo. El Hogar de Madres es
otro proyecto que sigue siendo una prioridad actual y de gran compromiso y de difícil manejo y de gran compromiso tanto del hospital como de la fundación para que pueda seguir adelante. Esto le da a 18 madres la posibilidad de estar en el hospital mientras sus hijos están internados, muchas veces por meses, acompañando durante la estadía a estos bebés. Las emisiones otoacústicas, hoy ley nacional para todo recién nacido, la retinopatía del prematuro, son también ejemplos de trabajos de la Fundación. También próximamente la unidad de cuidados críticos ginecobstétricos, que podrá ser inaugurada en tiempos no muy lejanos, cuando el COVID nos permita, siendo la primera sala de monovalente para mamás con cuidados ginecobstétricos. También programas de capacitación para el staff de neonatología, como el programa NICCAP, que ha sido un cambio en la formación de la neonatología y un cambio de paradigma con los cuidados centrados en el desarrollo. Y también, por último, para terminar, la cirugía fetal, que estamos en este proceso de adquisición de la aparatología para la tecnología para poder llevar a cabo este proyecto. Y que ha permitido, dado que existen los profesionales en este país, la cirugía de 3 mamás ya con éxito en sus cirugías y con embarazos gemelares. Por lo tanto, para nosotros realmente es muy importante esta jornada, estamos contentos de poder estar acá y les agradecemos, y estamos con muchas ganas de escuchar los números que tenemos. Tengo una carta de la vicepresidenta de la Nación, que no pudo acompañarnos, pero que nos dice, personalmente, dice: lamento profundamente no poder acompañarlos en este día que se conmemora el Día Nacional de la Prevención de la Prematurez y la presentación de estos indicadores por encontrarme fuera del país. No quiero dejar pasar la oportunidad de felicitarlos por todo el trabajo que han realizado en estos años, con gran dedicación y esfuerzo permanente para la supervivencia y el mejor desarrollo de los bebés que nacen muy pequeños y o antes de tiempo, así como también el empeño que ponen para disminuir los partos prematuros. Sabemos la importancia de este primer año en toda la infancia y especialmente en los prematuros, como siempre me van a encontrar con ustedes en esta tarea. Cuentan con mi apoyo siempre, afectuoso abrazo, escribana Beatriz Argimón. Muchas gracias. Bueno, brevemente, presidenta de la Fundación Albert Caldeiro, nuestra compañera Ana Bianchi, autoridades tanto gubernamentales, altas autoridades del Ministerio de Salud Pública, que mucho agradecemos la presencia, autoridades de ACE, bueno, de nuestra dirección, Hospital de la Mujer, Centro Hospital Pérez Rosell, obviamente el resto de los compañeros y compañeras aquí presentes. Nuestro objetivo hoy, como Servicio de Neonatología y Departamento de Neonatología, es estar presente, que hemos estado presentes los 12 años. Y también hacer una aclaración. A nivel mundial, el Día Internacional de la Prematurez es el 17 de noviembre, que se inició después que Uruguay pusiera como Día Nacional de la Prevención de la Prematurez el 9/9 en el año 2009, por los 9 meses del embarazo. Por lo tanto, eso nos quedó a nosotros, y todos los 9/9 Uruguay se presta justamente para, de alguna manera, recordar lo que fuimos pioneros también. Luego de Uruguay, a nivel internacional, se puso en el mes de noviembre. Hecha esa aclaración, simplemente decirles que hoy vamos a presentar, a través de Leonardo Macías, compañero de muchos años en nuestro servicio, de Manuela de María, querida compañera también en nuestro servicio,
indicadores que tienen que ver con nuestro servicio, con nuestra maternidad, en lo que respecta a nacimientos, a prematuros y su seguimiento. Luego haremos una breve síntesis de ello y pasaremos luego a escuchar las opiniones de ustedes. No llevará más de 20 minutos la presentación. Leo. Bueno, buenos días. La idea de esta primera presentación un poco es presentar los números de nuestros servicios sacados de los indicadores de la fuente del sistema informático perinatal. Lo que hicimos fue un análisis de los últimos 5 años, o sea, del quinquenio, o sea, del 2016 al 2020, y en realidad lo que se hizo es una muestra de una tendencia de este 2021, del primer semestre de 2021, reconociendo de que los datos del sistema informático perinatal siempre se cierran sobre el final del año. O sea que estos datos son tendencia de lo que está pasando en este año, pero que los datos se van a cerrar sobre el fin del año del 2021. Lo primero es mostrar lo que son los nacimientos, ¿tá? Los nacimientos en nuestro hospital, en realidad tenemos una tendencia que había venido en descenso en el 2016. Como ven, habían 6.988 nacidos vivos cuando arrancó esta, como quien dice, o sea, este quinquenio, llegando en el 2020 a 5.875. O sea que se muestra un claro descenso, si bien comparando el 2019 con el 2020, en nuestra población ya se ve que hay un estancamiento en el número de nacimientos y no han seguido descendiendo. Y si uno empieza a ver la tendencia de este primer semestre del 2021, también está mostrando de que aparentemente no va a haber un descenso, sino que si se repitiera este mismo número en el segundo semestre, estaríamos alrededor de los 6.000 nacimientos, empezando un poquito a aumentar el número de nacimientos en nuestro servicio, que no es lo que se está dando a nivel nacional. A nivel de total de nacimientos, también como ven, pasamos de 7.070 cuando arrancó el quinquenio a 5.911, en lo que fue el 2020, y actualmente en este primer semestre estamos con 2.978, mostrando lo mismo, que a nivel de nacimientos se va dando un estancamiento. Llama la atención en este dato es el número de óbitos, que habíamos pasado de 82 a 36 y que en este primer semestre hay 33 óbitos. Que si esto siguiera así, podríamos volver a aumentar el número de óbitos y llegar a 66 óbitos. Con respecto al número de controles, como ven en el primer quinquenio, empezamos con un embarazo no controlado, con 0 control, que estábamos alrededor del 3, que estábamos en el 3%, pasando en el final de este quinquenio, en el 2020, a un 1.9, o sea, aproximadamente un 2%. En este primer semestre del 2021 parece haber una tendencia a un aumento del 0 control del embarazo, que en estos momentos, en el primer semestre, estábamos en 2.4% de 0 control. Cuando analizamos de 1 a 5 controles, vemos que en el 2016 arrancamos con un 23% y en el 2020 nos mantenemos más o menos en el mismo número con un 22% y que la tendencia de este primer semestre sigue siendo igual. Y de 6 o más controles, arrancamos el quinquenio con un 74%, aumentando en el 2020 a tener un 77% y que en este primer semestre parece estarse manteniendo esa cifra. Si analizamos en el control del embarazo la captación precoz, o sea, los embarazos que se captan antes del primer trimestre, o sea, en el primer trimestre, vemos que la captación precoz, cuando empezó el quinquenio, estábamos en el 63.5 y hemos aumentado, levemente, pero hemos aumentado la captación precoz, que estamos alrededor de un 70%, si bien obviamente nos gustaría que este número siguiera aumentando y fuera mucho más la cantidad de embarazadas que se captara en el primer trimestre. Estando en este primer semestre del 2021 en la misma cifra, 69,2, una cifra que se está manteniendo. Con respecto a la vía de nacimiento, en el 2016 teníamos un porcentaje de partos de un 72.6%,
pasando al 2020, al final del quinquenio, un 64.5%. Y el número de cesáreas pasó de un 25% a un 33.7%. Y este número, aparentemente, por lo que se ve en el primer semestre, se estaría manteniendo más o menos en estas mismas cifras. Esto es la ligadura oportuna de cordón, que nosotros, es una tendencia que hemos empezado a hacer los neonatólogos de tratar de no clampear el cordón en forma precoz, sino que dejar y clampearlo oportunamente. Y como vemos, desde que arrancó el quinquenio, que más o menos estábamos en un 87%, más o menos en el 2020 siempre rondamos en el mismo número. Llegamos en un momento a llegar al 90%, pero después siempre estuvimos alrededor del 86-87%, y es una tendencia que más o menos se mantiene en este primer semestre del 2021. Con respecto a los partos prematuros, en realidad en este servicio lo que hemos notado es que en el 2016, cuando arrancó el quinquenio, estábamos con un 12%, en el 2020 terminamos con un aumento de los prematuros en un 12.6%, que si bien no es marcado, pero sí se estaba viendo una tendencia al aumento, son 12%, 12,2%, 12,6%, y que en este primer semestre del 2021 empezamos a ver de que todavía siguen aumentando este número de prematuros, y que hoy estamos en un 13% aproximadamente de prematuros si consideramos este primer semestre. No cerramos el año, no sabemos con qué número vamos a terminar el año. Si dividimos los prematuros, tenemos que en los menores de 1.500, más o menos el número se ha mantenido, con altibajos, pero en realidad en el cuando arrancó el quinquenio en el 2016 estábamos con 1.6% en los menores de 1.500 gramos. Llegamos a un pico en el 2020 que fue de 2.0, pero que en este primer semestre vuelve a ser el mismo, el 1.6%. Y yo creo que en el promedio de todo el quinquenio y de lo que la tendencia que va en este primer semestre es un número que se mantiene y se sostiene. Siempre estamos alrededor del 1.6%. Entre lo que es 1.500 y 2.500, acá sí es donde se empieza a notar un ascenso. Nosotros en el 2016 estábamos con un 8.8% de nacimientos entre 1.500 y 2.500, que en el 2020 cerramos con un 9.3%, y la tendencia de este primer semestre sigue siendo el aumento, al 9.5%. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se está viendo es más que nada un aumento no de los prematuros severos, sino que el aumento de la prematurez se ve más marcada en el prematuro tardío, ¿tá? En aquel prematuro que está más cercano al término. Y en los mayores de 2.500 el número más o menos se ha mantenido constante. 2016 89.6, 2020 cerrando el quinquenio 88.7, y actualmente estamos más o menos en un 88.9, o sea que es un número que más o menos se mantiene igual. Cuando dividimos ahora en los menores de 1.500, ¿tá? Que es siempre el prematuro que más nos lleva la atención, porque es el que tiene mayor mortalidad. ¿Cómo se ha manifestado esto? En el 2000, ven que este número se ha mantenido constante. En el 2018 al 2021, este es el único dato que no tengo de todo el quinquenio, sino que tengo de los últimos años, pero es un número que más o menos se ha mantenido, los menores 750, alrededor del 0,4%. En el 2020 parecía que había disminuido, que estábamos en 0,2, pero que en el primer semestre del 2021 volvimos a estar en el 0,4, que es más o menos el número constante que se ha mantenido. Entre 750 y 1 kilo se sigue manteniendo igual en los últimos 4 años, y entre 1.000 y 1.500 también se ha mantenido igual. Por eso es que yo digo que la prematurez en los menores de 1.500 más o menos siempre está permaneciendo constante, y en realidad en la que siempre varía es entre 1.500 y 2.500. Con respecto a la evolución de la tasa de la mortalidad neonatal, en el 2016 arrancamos con una tasa de mortalidad de 6,7 por 1.000, llegando al 2020 a 6,8 por 1.000. ¿Tá? Un número que más o menos se ha mantenido constante con sus altibajos, pero que está entre 5 y 7 por 1.000, más o menos es donde está parada la mortalidad neonatal. Y que en este primer semestre del 2021 hemos como visto una tendencia a disminuir esa tasa de mortalidad, que hasta el momento de junio, cerrando en junio del 2021, estábamos en un 5 por 1.000 de la tasa de mortalidad neonatal. De esta mortalidad neonatal, si analizamos en el quinquenio, en el 2017 la primer causa de mortalidad a nivel neonatal era la prematurez extrema. 12 prematuros se nos morían 12 prematuros y 10 por malformaciones congénitas. Y como vemos, este número ha variado en el correr del quinquenio, y ya desde el 2019 mueren más por malformaciones congénitas que por prematurez extrema.
¿tá? Y en el 2020 también se mantuvo primero las malformaciones congénitas con 17 fallecimientos y la prematurez extrema se mantuvo como segunda causa con 12. Y que en este primer semestre del 2021 también más o menos se han mantenido las causas y la primera causa sigue siendo las malformaciones congénitas y la segunda causa es el prematuro extremo. ¿Tá? Ven que de los 15, si ustedes suman en la muerte de este primer semestre, hay un asterisco, porque en realidad nosotros siempre ponemos las principales causas de fallecimiento, que son las malformaciones congénitas, la prematurez extrema, la infección intrahospitalaria y lo que vendría a ser la asfixia o el síndrome hipóxico isquémico que le llamamos nosotros. Y hubo una que no entraba dentro de estas causas, que fue una complicación quirúrgica y que por eso no está incluido dentro de las causas y por eso que si ustedes suman los fallecimientos le da 14 y el total fueron 15. Y también nos parecía interesante mostrar cómo es el porcentaje de sobrevida de nuestros prematuros. Y en realidad nosotros ahí vemos que menores de 750 nos sobrevive el 30% en el 2017 y hoy en el 2020 hemos mejorado un poco el porcentaje de sobrevida y estamos en un 36% de sobrevida. En los menores de 1000 también teníamos una sobrevida de un 51%, que en el 2020 hoy estamos en un 65% de sobrevida en los menores de 1000. Y en los menores, si tomamos todos los menores de 1500, en realidad ahí se ha mantenido constante. Siempre estamos en un 80%, llegamos a tener un 76%, llegamos a tener un 72% de sobrevida, y hoy estamos nuevamente en el 80% de sobrevida. Este dato obviamente no tengo los datos del primer semestre del 2020 y 2021, porque tenemos que tener para calcular la tasa de mortalidad el total de nacimientos y el total de fallecidos anuales. Por eso es que este dato no se analiza en este punto. Pero sí lo que estamos viendo es que dentro de los menores de 1500 se mantiene, pero estamos mejorando de a poquito la sobrevida en los menores de 750 y en los menores de 1000. Y como último, un dato que hemos empezado a analizar en los últimos años es que muchas veces nosotros tenemos niños con malformaciones incompatibles con la vida que en realidad nacen para un buen morir. ¿Tá? O sea, son niños que en realidad dentro del útero pueden mantenerse con vida, pero sabemos que cuando nazcan en realidad no tienen las posibilidades de vivir. Y entonces esos son niños que nosotros es la mortalidad que no podemos cambiar porque es una mortalidad que va a existir. Y en eso lo que empezamos a hacer es analizar el dato de, bueno, ¿cuál es nuestra tasa de mortalidad neonatal y cuánto quedaría si le restamos la tasa de mortalidad debida a estos niños que nosotros no podemos, lamentablemente, actuar sobre ellos? Y ahí nosotros vemos que en el 2017, que teníamos un 5.1 por 1000, teníamos 0.3 muertes neonatales por malformaciones incompatibles con la vida. Y eso nos hace entonces bajar la mortalidad en la que nosotros sí podemos actuar y en la que sí nosotros tenemos que seguir trabajando para seguir bajando, que es 4.8 por 1000 en el 2017. Que si la llevamos al 2020, tuvimos 6.9 por 1000, pero vieron que la tasa de mortalidad neonatal por malformaciones incompatibles con la vida subió a un 1.3%, llevando que nuestra tasa de mortalidad neonatal en la cual nosotros tenemos que actuar es un 5.6 por 1000. Y en este primer semestre del 2021, vuelvo a repetir, hay que tomar con pinzas porque son tendencias y nosotros todavía no tenemos los datos totales del año, pero nosotros estaríamos en una mortalidad de 5 por 1000, que si le restamos la tasa de mortalidad por esas malformaciones incompatibles por la vida sería un 1.6 por 1000, lo que daría que nuestra mortalidad hoy es de 3.4 por 1000. Esto también lo decimos porque hay en muchos países que se interrumpen estas malformaciones y no entran dentro de la tasa de mortalidad. Entonces, cuando nosotros a veces nos comparamos con tasas de mortalidad de otros países, hay que tener en cuenta este dato porque hay en países que estos niños no nacen, ¿tá? Y entonces no llegan al final y nosotros por eso decidimos tratar de restarlos para ver, bueno, en la del 3.4 por 1000 es en la que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando. Muchas gracias. Doctora Manuela de María nos va a hablar ahora sobre el seguimiento de los recién nacidos prematuros de nuestro hospital de Arroyo.
Bueno, buenos días a todos. A continuación vamos a presentar los datos del seguimiento que fueron brindados por la UNAT, la Unidad de Atención Temprana. Estos datos de seguimiento son de recién nacidos, egresados del hospital en el 2019, y que por primera vez se hace un corte a los 18 meses de edad gestacional corregida. Previamente, o en oportunidades anteriores, se hacía el año de vida. Contarles que la Unidad de Atención Temprana está integrada por un equipo multidisciplinario, formado por neonatólogos, pediatras, licenciados y auxiliares de enfermería, licenciados en psicomotricidad, y un equipo de Serenar integrado por neuropediatras, licenciados en fisioterapia, en psicología y fonoaudiología. Los pacientes egresados en el 2019, menores de 1.500 gramos, prematuros, que nacieron y fueron asistidos, fueron 61. De estos, la UNAT, la Unidad de Atención Temprana, hizo el seguimiento de 57, que corresponde a un 97% de la población. 52, que es un 88%, se realizó en forma presencial, y un 9% en forma telefónica por ser pacientes que estaban fuera del área metropolitana. En 2 pacientes que cambiaron de cobertura no se obtuvo datos. ¿Cuáles son las características de la población seguida? Bueno, de los 57 recién nacidos, el promedio de peso fue de 1.128 gramos, con un rango entre 575 gramos al nacer y 1.500. Y una edad gestacional promedio de 29 semanas, con un rango entre 24 semanas, el que tenía menos, y 35 semanas, el mayor. ¿Qué hay de las morbilidades de esta población? Bueno, en cuanto a hemorragia intracraniana, tenemos un 93% de la población que no presentaba hemorragia intraventricular o lo hacía de grado leve. Las hemorragias severas correspondieron a un 7%, que son las catalogadas como grado 3 y grado 4. En cuanto a displasia broncopulmonar, el 67% de los pacientes no presentó broncodisplasia pulmonar en la edad corregida de 36 semanas, y moderada o severa, que fueron pacientes que egresaron a domicilio con oxígeno, fueron un 33%, con un promedio de oxígeno en domicilio de 4 meses y medio. En cuanto a retinopatía, 82% de los pacientes no presentó retinopatía, y del resto solo 1 presentó retinopatía severa que necesitó tratamiento. La disfunción visual en estos pacientes, el 95% de los pacientes no presentó disfunción visual en el seguimiento, solo 3 pacientes presentaron disfunción visual y eran portadores o son portadores de parálisis cerebral, porque esos pacientes en realidad continúan en seguimiento. En cuanto a la valoración auditiva, tenemos que un 68% presenta una valoración auditiva normal, solo un 2% que corresponde a un paciente, una hipoacusia moderada, no hay hipoacusias severas, y el 30% restante aún tiene la valoración pendiente, porque eso se hace a determinadas edades gestacionales corregidas, en donde no tenemos datos. Pero tienen emisiones normales y no impresiona que tengan un déficit importante. ¿Qué pasa en cuanto al crecimiento de esta población? El 86% de la población presentó un buen estado nutricional, y de los que estuvieron bajo peso, 6 fueron menores de 1.000 gramos, 1 portador de un síndrome genético, y 1 un pequeño para la edad gestacional de tipo severo. En cuanto a la talla es igual, 86% de los pacientes presentan una talla adecuada, y los pacientes que presentaron talla baja son los mismos, los menores de 1.000 gramos, el portador y el paciente portador de un síndrome genético. En cuanto a perímetro craneano, 93% de los pacientes presentan un perímetro craneano adecuado para la edad gestacional. Y el desarrollo que se midió en esta oportunidad a los 18 meses de edad gestacional corregida a través de la evaluación diseñada por el CLAP y corregida en el 2018, basada en el test de Denver, un 79% de los pacientes presenta un desarrollo normal o una disfunción leve. Un 21% de los pacientes presentan trastornos graves del desarrollo, y de ellos, 8 pacientes tienen un retraso global del desarrollo, que son con un promedio de 27 semanas y un peso de 1.000 gramos, y 4 pacientes que aún están en estudio con el planteo de un trastorno del espectro autista, con edad gestacional promedio de 26 semanas y 890 gramos al momento del nacimiento. En cuanto a los reingresos hospitalarios de esta población, hasta los 18 meses de edad gestacional corregida, 41%, que son 25 pacientes, reingresaron
Y en realidad la causa más frecuente del ingreso son las infecciones respiratorias. 8 pacientes, que corresponden a un 14%, necesitaron ingresos a CTI. El total de sobrevida a los 18 meses de edad gestacional postmenstrual fue de 94%. 2 pacientes fallecieron en realidad, y de estos pacientes a destacar eran portadores de una broncodisplasia severa. ¿Qué hay en cuanto al seguimiento después del alta en domicilio? Bueno, en realidad se cumplieron 15 años de un convenio que realizó SEM a través de la Fundación Álvarez Caldeiro, con autoridades del Pereira Rosell, y SEM se hace cargo del seguimiento de estos recién nacidos con una asistencia médica extrahospitalaria las 24 horas del día y los 365 días del año, un convenio que se firmó en julio del 2006. En el 2007 un convenio similar se firmó con el Hospital de Clínicas. ¿Quiénes son los beneficiarios? Bueno, todos los recién nacidos menores de 35 semanas y menores o iguales de 2.000 gramos que residen dentro del área de cobertura de SEM, y también hermanos gemelares, aunque no cumplan con estos criterios. El SEM brinda, como dijimos, atención en domicilio, en policlínica, y también orientación telefónica. Durante estos 15 años, más de 2.000 fueron los prematuros afiliados que cuentan con estos beneficios, con un total de asistencias de más de 7.200 en domicilio. Acá vemos el tipo de asistencias en promedio que tienen, en donde la asistencia en domicilio es la mayor parte, son 515 aproximadamente, un promedio anual, un 17% es aproximadamente los que se trasladan. Y bueno, y el tipo de asistencias, como decíamos, en azul vemos la asistencia en domicilio, que es la que predomina. En verde está la orientación telefónica, y en rojo son las asistencias con traslado. Las consultas en policlínicas son muy bajas. Las patologías que ve SEM, bueno, eso no ha cambiado al correr de los años, y es la patología respiratoria la que predomina, y las causas de traslado también. Y a considerar en realidad la utilización del servicio, 70% aproximadamente de la población de estos 2.000 afiliados realizó por lo menos una vez una utilización del servicio. Bueno, este convenio con SEM intenta favorecer una equidad social en una población vulnerable y de alto riesgo, que pueda acceder a una atención médica extrahospitalaria en forma oportuna, como dijimos, las 24 horas al día y los 365 días del año, y bueno, favorecer una integración entre lo que son las instituciones públicas y privadas, con beneficio obviamente para la sociedad y para esta población. Muchas gracias. Para terminar, mucho de lo que aquí se presentó lo hicieron en base a trabajos realizados en la Unidad de Atención Temprana, y Andrea Gioni lo entregó, y Estrella Medina tuvo mucho que ver en el material que acaba de leer Manuel. Nosotros simplemente, para terminar, los análisis presentados también requieren analizarlos, interpretarlos y ver en una proyección histórica cómo estuvimos, cómo estamos y hacia dónde podemos ir. Por eso es importante de entrada plantear algo que siempre hemos planteado. Nuestro país, como país, sí, en los últimos 20 años, empieza a tener una disminución y está por debajo de la tasa de reemplazo, por distintos tipos, ya sea situaciones que son culturales y decisiones de nuestras mujeres y de las parejas, tener menos hijos y más tardíamente. Por lo tanto, tenemos menor natalidad. Es un tema que requerirá responder qué queremos de aquí en más con nuestro país con respecto a esto. Si fortalecerlo, estimularlo, o de alguna manera estudiar cuáles son los motivos por lo cual nuestras mujeres deciden tener menos hijos. Pero el tener menor natalidad va de otra mano también. Tenemos, por suerte, mayor longevidad. El recién nacido que nace hoy tiene un promedio de vida de 82 años. Por lo tanto, fue muy diferente a hace 20 años atrás. Ese también es todo un tema a nivel nacional para políticas sociales que tienen que ver con tenemos menos niños y mayor edad de nuestros adultos. Y también tiene mucho que ver algunas de nuestras preguntas que nos hacemos a nivel país, pero a nivel del Pereira Rosell. La prematurez ha ido en aumento. ¿Es bueno o es malo? Para eso tenemos que ver cuáles son las causas por las cuales la prematurez ha ido en aumento. Y si en nuestro hospital Pereira Rosell encontramos que la prematurez fue en aumento, pero los óbitos fetales de 86 bajaron a 34,
¿Qué quiere decir? Que hay una intervención obstétrica del equipo de salud perinatal que diagnostica situaciones que están en riesgo intrauterino, y esos fetos que podrían morirse son sacados oportunamente como prematuros. Por lo tanto, la prematurez extrema oportuna, bienvenido sea, porque disminuye los óbitos fetales. Ese es un concepto que muchos años nos llevó a hacer entender que no se puede poner como un indicador, bajemos la prematurez. Es un tema erróneo interpretarlo de esa manera. Hay componentes de la prematurez que sí debemos disminuir, que tienen que ver con situaciones sociales, con situaciones del medio, con situaciones vulnerables. Pero este componente que nuestro hospital ha encontrado un aumento, disminuyendo los óbitos fetales, obviamente se lo debemos al primer nivel de atención, que hace los diagnósticos, y al equipo obstétrico, que aquí tengo al profesor Leonel Brioso, que es un referente junto con muchas de las compañías parteras que hay aquí, que son ustedes los responsables de hacer el diagnóstico y sacar ese recién nacido más precozmente. Obviamente después sí, viene otra pregunta. Sí, la cesárea también está aumentando. ¿Es bueno o es malo? Y decir que la cesárea aumenta no es mala palabra, porque aquí en este hospital se discuten todos los días el motivo por el cual se hizo la cesárea. Entonces, cuando se deciden cesáreas, el equipo lo tiene que pensar muy bien. Y la enorme mayoría de estas cesáreas son justamente para salvar muchas vidas de las madres y de esos fetos. Bienvenido sea el aumento de esa cesárea cuando en ambientes universitarios como estos se discuten cada una de ellas. Hay que disminuir la cesárea que no está indicada, que está mal indicada. Eso es a nivel país. Ojalá en otras instituciones se discutieran cada una de las intervenciones cesáreas como se hace en este hospital. Por lo tanto, no es mala palabra y bienvenido sea si es para mejorar la salud de nuestras madres y de los recién nacidos. Busquemos las causas, discutamos, hagamos auditorías, como aquí se hace todos los días del año. Por lo tanto, si aumenta la prematurez extrema, pero disminuye los óbitos fetales, y ahí también están las cesáreas, también por embarazos múltiples, bienvenidos sean esos aumentos. Por eso que los datos, cuando se dan fríamente, hay que interpretarlos y saberlos decir. Porque a veces una nota de prensa aislada puede llevar atrás muchas otras cosas y tira por debajo tanto sacrificio y trabajo de todo el equipo de salud. Y eso es lo que hay que fortalecer, que se están haciendo las cosas muy bien. Y lleva años, y bienvenido sea cuando las cosas marchan bien, que se sigan haciendo bien, porque eso son políticas de Estado. La siguiente. Cuando nosotros tenemos indicadores del año 2020-2021, con la pandemia tremenda que tuvimos, teníamos muchas incertidumbres que iba a pasar. Con déficit a nivel de controles, los controles presenciales prácticamente no teníamos ninguno, eran después virtuales, no estábamos acostumbrados en el mundo y como país a hacer controles virtuales, telefónicos o mediante telemedicina. Era una incertidumbre. Pensamos que los resultados podrían ser, desde el punto de vista obstétrico neonatal, mucho peores. Sí es cierto que hay toda una situación social, económica, que también repercutió y repercute en una población en el mundo, después de esta pandemia, que también tiene que ver con elementos en el embarazo, la epigenética, resultando de factores externos, que obviamente muchos de ellos no dependen del tema de salud, del área de salud, sino que depende de muchas otras áreas que transversalizan distintos sectores. Pero cuando vemos los resultados que mostró recién Leo, y encontramos que a pesar de eso, el cero control oscila en el 2%, y el embarazo controlado precozmente sigue siendo un desafío a corregir, no de ahora, hace prácticamente años que tenemos ese desafío, mejorar la precocidad del control del embarazo. Aún tenemos un 20% que tiene cero control. Desafío a corregir. El 80% controlado. La calidad de control, por suerte, muy buena. Pero también cuando vemos que disminuye la mortalidad neonatal, eso tiene que ver, y yo miro aquí a las directoras del hospital, por todo lo que en este hospital se realiza con estos prematuros.
Porque antes del nacimiento se trabaja muy bien. Pero una vez que te nace el niño de 700, 800 gramos, 1 kilo, ahí la situación cambia. Y capaz que ustedes lo pasaron por arriba. Y cuando Leo dijo un leve aumento, ese leve aumento fue un 15% de sobrevida en los menores de 750 gramos. Tener un aumento de sobrevida del 15% de lo que teníamos, hay países que demoran años. Esto lo conseguimos en estos prácticamente 12, 18 meses. Tener un aumento en la sobrevida por debajo de 1 kilo, del 65%, bueno, yo pensé que no lo podría haber, porque tuvimos años con una mortalidad del 65-70% por debajo de 1 kilo. Hemos mejorado, y este año, la sobrevida del 65%. Entonces, cuando hay cifras e indicadores que a veces, mira, eso significa mucho trabajo atrás, prenatal y neonatal. Y cuando nosotros vemos que estos prematuros extremos sobreviven, es porque atrás realmente, la siguiente, tiene que haber mucho que ver con el primer nivel de atención, con el equipo obstétrico perinatal, parteras, obstetras, el diagnóstico prenatal que se está haciendo. Es excelente. La telemedicina que la doctora Ana Bianchi está realizando a través de su centro, con todo el interior del país, eso es algo que solamente hace, acá el Peña Rosell lo tiene, pero también el equipo neonatológico. Yo acá quiero destacar a la NERS, Soledad Núñez, que está aquí presente, que es la jefa de enfermería, lo que ha hecho el trabajo en todo este periodo. Y todos los compañeros que no están presentes acá. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta, es cómo hemos mejorado en equipamiento, en área técnica, pero sobre todo en el ambiente, en el clima laboral. Por eso es que es muy importante, cuando los problemas son complejos, la prematurez lo es, no hay soluciones simples. Y juntos, funcionarios, obviamente, con los órganos políticos, buscarle la solución. Algunas soluciones son sencillas y otras no, la siguiente. Pero también es muy importante destacar de que una vez que el recién nacido sobrevive, como hemos mostrado que ha sobrevivido, tenemos que de alguna manera estimular a todos nuestros funcionarios. Porque son ellos los responsables directos, día a día, noche a noche, de lograr esto. Con políticas que por suerte se han mantenido, lo que está bueno hay que mantenerlo, lo que no es bueno hay que mejorarlo. Pero el funcionario de ACE, del Hospital Peña Rosell, de nuestra maternidad, requiere nuestro mayor reconocimiento. Y también el seguimiento. Ustedes lo acabaron de ver. Lo que presentó Andrea Scioni en la unidad de atención temprana de nuestro hospital a los 18 meses de edad, no hay ninguna institución, ni pública ni privada en este país, que tenga el seguimiento que tiene el Peña Rosell. Y cuando ustedes veían el porcentaje, hoy creo que en un momento dado Daniela lo plantea, pensar en la prematurez es pensar, bueno, sobreviven y después cómo quedan, pobrecitos. No. El 90% de los niños que pesan más de 1 kilo, 90%, no tienen ninguna morbilidad. Y como mostró recién Manuela, por debajo de 1 kilo, 800 gramos, 700 gramos, el 82% no tiene ninguna secuela. Entonces estamos hablando de que aquí se ha invertido y se está invirtiendo en esfuerzo humano, en seguimiento, porque se detectan precozmente y de esa manera se interviene con equipo interdisciplinario. Y cuando mostraron el seguimiento domiciliario que hace la empresa por responsabilidad social, yo no trabajo ahí, con una responsabilidad social que hay que felicitarlos, más de 2.000 recién nacidos de ACE gratuitamente han tenido el control y el seguimiento en sus domicilios. Obviamente inédito, que en la pandemia se habrá venido bien ese apoyo que nos dio a través de la Fundación, obviamente, a nuestros recién nacidos. Por lo tanto, tenemos desafíos, ¿cómo no? Pero tenemos que saber de que tenemos muy buenos resultados, con una tendencia, que la tendencia podría haber sido mala. Porque hoy lo que estamos mostrando, no sabíamos cómo iba a ser la tendencia. Pero no estamos siempre acá, para mostrar las cosas buenas o para mostrar las cosas que hay que mejorar. Siempre. Y simplemente decir que hay muchas cosas por delante. El intervencionismo fetal, porque las malformaciones congénitas aún siguen siendo algo que tenemos que de alguna manera disminuir un poco.
Pero prematurez, prácticamente hemos disminuido. Ese 3.4 que lo leo, capaz que a ustedes les resulta importante. Son pocos los países en el mundo que lo tienen. 3.4 por 1000 de mortalidad neonatal, sacando, porque son los que sacó Leo, son los acráneos, los anencéfalos, agenesia renales, o sea, niños que no pueden vivir en la vida extrauterina. Entonces, sacando eso, estamos hablando de cifras difíciles de mantener, no de mejorar. Por último, simplemente por último, decir que esto es un tema país, no es un tema solamente de la prematurez, un tema de salud. Y queríamos también participar, porque ese es un tema de la sociedad, participar con un pequeño videíto, no sé si podrá, que son 50 segundos, de alguien que quería estar presente en un día como hoy, porque bueno, porque también de alguna manera manifiesta lo que es la prematurez en nuestra sociedad, en los distintos actores, tanto de la parte social como obviamente cultural y deportiva. Porque así como estamos hablando de que acá es un tema de salud con funcionarios de salud, pero también creo que la sociedad toda tiene que ver con conocer nuestros resultados y de alguna manera identificarse con ellos. El sonido no se escucha. ¿Se escucha desde ahí? Ponle de vuelta si me hace favor, Violeta. Trabajo impresionante. Bueno, me está diciendo no, que quiere ser presentado. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? De complejo, quería mandar un saludo grande, felicitarlos en este Día Nacional de la Prevención de la Prematurez, en especial a paramédicos, enfermeras, nurses, auxiliares, a todas las que trabajan día a día en el hospital, de la Rosel, que hacen un trabajo impresionante. Hace que sea posible hoy dejar, por así decirlo, o anunciar el aumento de la sobrevida de los prematuros y de la importancia del seguimiento que tiene durante el primer año para así que felicitarlos, agradecerles, como siempre digo, y bueno, también porque ha sido un año, venimos de un par de años difíciles por lo que está viviendo no solo en Uruguay, en el mundo con la pandemia, y me consta que hacen un trabajo día a día impresionante con toda la gente. Así que simplemente agradecerles, felicitarlos y bueno, celebrar este Día Nacional de Prevención de la Prematurez. También saludar a Daniel, en este caso sé que va a estar presentando este día con gran orgullo y bueno, espero que todo bien. Un abrazo gigante y vamos arriba a seguir metiendo. Ahora se pasan las autoridades. Por favor, al podio. Victoria, su secretaria. En nombre de Beatriz, por favor. Daniela, como Ana, empezamos.
¿Querés que empiece yo? Nuestra anfitriona, la directora del Arriba. hospital, creo que corresponde. Así que, en primer lugar, bueno, una vez más, agradecer al Consejo Directivo de la Fundación Álvarez Caldeiro García, en la figura de su presidenta, la doctora Bianchi también, y quienes integran el Consejo, vía el doctor Balsa también por Zoom, no sé si hay algún otro integrante más, porque bueno, como estamos acostumbrados, siempre nos dan este marco para esta celebración tan especial de este Día Nacional de Prevención de la Prematurez. Como decía, es un día nacional y que tiene un valor muy, muy especial, porque habla de esa construcción de un trabajo de muchos años interdisciplinario. En ese sentido, repasaba, estaba allí mientras que hablaba la Daniela, la presidenta de la Fundación, esa misión que está declarada, que pueden leer, que ya habla de un trabajo conjunto, es un plural, y cuando pensamos en ese plural, como terminaba también Daniel sus palabras, creo que es un plural realmente muy especial, muy, muy amplio. Hace unos días, cuando trabajábamos con estos datos, y ayer hablábamos con la directora del Hospital de la Mujer, la doctora Rizel Suárez, de la importancia de lo que es contar con esta información hoy para sentarnos a conversar, para evaluar y para tomar decisiones a futuro. Y en ese sentido, desde allí surge este plural de equipos de trabajo, desde quien atiende a esa embarazada y a su familia en el primer nivel de atención, quienes reciben a esa embarazada en la puerta de emergencia, el equipo asistencial de la maternidad que registra en cada uno de esos pasos que la madre transcurre dentro del hospital, que como ustedes saben es un proceso muy dinámico, toda el área del servicio de maternidad, neonatología, enfermería, servicio de obstetras que también acá están representadas, y sin duda alguna el área de registros médicos que también está hoy, que procesa esa información, la valida, para que se pueda trabajar en base a información de calidad para la toma de decisiones. Esto que puede parecer menor para resaltar en el marco de los resultados que hoy se están presentando, me parece muy importante destacar, porque por eso estamos hoy sentados, incluso como decía el doctor Macías, hablando de proyecciones de lo que va a ser el 2021, porque estamos trabajando con los valores que a tiempo prácticamente real el hospital está funcionando. Y en ese sentido me parece importante destacar, como se hablaba hoy de los 100 años que cumpliría el doctor Caldeiro García, me parece muy importante destacar que desde el año 90 Uruguay es de los pocos países del mundo que tiene la obligatoriedad del llenado de los registros en el sistema informático perinatal, definido por el Ministerio de Salud, y eso lo que permite es llegar a lo que tenemos hoy. O sea que si seremos un plural desde lo que es la institución, los diferentes partes de la institución, quienes lo integran, las autoridades y las autoridades a nivel institucional y nacional que hacen que hoy estemos pudiendo celebrar de alguna manera y visualizar esos resultados. Ya con el compromiso de que ni bien cierre el 2021, vamos a estar presentando los resultados para empezar a trabajar en el año 2022, pero sin duda alguna me parece que en un año que ha sido muy difícil, lo más importante que nos toca hoy como dirección es resaltar el enorme trabajo que se hace a todo nivel, agradecerle por el compromiso, disculparnos por los debes que podemos todavía tener para seguir dando respuesta y comprometernos ante las autoridades de la institución y las autoridades nacionales también de lo que es los esfuerzos que den por descontado que seguimos haciendo para continuar mejorando, y para esto estamos monitorizando y evaluando todo el tiempo nuestros resultados. Aprovecho también a agradecer al SEM, que una vez más, a través de diferentes formas, nos ha apoyado como hospital, y bueno, realmente es un orgullo para nosotros poder estar compartiendo este día, que como decíamos, celebra a nivel nacional, abre su casa y sus resultados para continuar trabajando y mejorando, y que como decimos siempre, estas cifras que se presentan en el hospital también son cifras que nos sirven para hacer alguna mirada más amplia y para tomar algunas decisiones, o por lo menos prever algunas decisiones a nivel más amplio. Así que gracias a cada uno de ustedes.
en especial a la fundación, al servicio que lo organizó, y bueno, esas son mis palabras. Muy bien. Bueno, buenos días para todos. Perdón que no teníamos previsto conversar, pero siempre es una alegría poder comunicarnos. En primer lugar, quiero excusar al ministro Daniel Salinas, quien nos manda saludos también, que hubiera querido estar presente. Mi admiración y mi saludo a los trabajadores de la salud, a todos. Yo no provengo de la ciencia médica, por lo que el esfuerzo que ustedes hacen, la tarea que desempeñan, es doblemente valorada por quienes somos usuarios, por quienes estamos en un rol institucional y nos toca estar en línea directa y comunicados y muy cerca del trabajo que ustedes hacen. Por eso, las felicitaciones, la admiración, no solo a los trabajadores médicos, enfermeras, a los que están en el área de administración, quienes están en las emergencias prehospitalarias, muchas veces también son pieza clave para salvar vidas, sino a todos los trabajadores. El chofer de la ambulancia, que hace posible que una mamá pueda llegar a tiempo y pueda ser atendida como corresponde. A todos quienes forman parte del equipo de atención. Hoy, la verdad que es un día de mucha alegría, un día de celebración. Cuando se presentan cifras siempre uno tiene el sabor agridulce por las cifras o las vidas que se salvan y lamentablemente por aquellas que no pueden llegar a sobrevivir. Pero creo que, por lo menos mi filosofía es siempre mirar el vaso medio lleno y siempre alegrarnos por las muertes evitadas, como decimos nosotros, o al menos como digo yo. En este contexto de pandemia que poco se refleja, o al menos no se había hablado tanto, que nos tocó transitar 1 año y medio de que fuera la peor crisis sanitaria, social, económica de los últimos 100 años. Esto que estamos viviendo, que nuestro país y la humanidad está viviendo, es algo inédito que nosotros no estamos acostumbrados, nuestras generaciones, y no lo digo por la mía, sino lo digo por todos los que estamos acá, nuestras generaciones, no fuimos testigos de las crisis, en este caso sanitaria. La última pandemia fue la gripe española en 1918. El Ministerio de Salud Pública fue creado en 1934. La primera vez que el Ministerio de Salud Pública tiene que enfrentar una pandemia. Así que nosotros como sociedad no estamos acostumbrados. Y en ese contexto tenemos los resultados que se presentaron hoy. Entonces creo que es doblemente satisfactorio y doblemente nos tiene que enorgullecer. Por suerte, cuando la pandemia ya nos está permitiendo hacer estas observaciones, está permitiendo dar un respiro y mirar un poco en retrospectiva y tener estos datos, tenemos estos números. Miren, pronósticos en el Ministerio de Salud Pública no nos faltan. Yo tengo un cajón lleno de pronósticos que veían un futuro oscuro, muy complicado, números que no se dieron, que por suerte no se dieron, y que después que la pandemia pase, cuando pasemos raya y tengamos que lamentar, sí, lamentamos, muchos uruguayos que padecieron, que sufrieron y que fallecieron, y eso es lo que más nos duele. Otros que transitaron la angustia, la enfermedad, las familias que perdieron un ser querido, pero también que en ese contexto de emergencia, en este contexto de crisis, nuestro país siguió adelante, nuestro país pasó la prueba, y en esa odiosa comparación, que es con lo demás, que nos tenemos que comparar, mismo comparándonos con la región, lo que se mostraba hoy también de forma comparativa, vamos a ubicarnos en los lugares que tengamos que estar, y que Uruguay va a quedar como de los países que
que hemos sobrepasado el peor momento de la humanidad y lo hemos hecho de forma, es muy difícil decir satisfactoria, pero de mejor manera que los demás. Así que, nuevamente la admiración, el respeto y la felicitación a la dirección, a Daniel, a todos los que hacen el equipo de atención, a redoblar esfuerzos desde el lado nuestro, desde el lado del centro hospitalario y desde todo lo que construyen el Sistema Nacional Integrado de Salud, a redoblar esfuerzos, a seguir construyendo, a seguir con una política que no vino con nosotros ni se va a ir con nosotros. Esto es una política y una atención que es de las que son políticas de Estado. Y en ese sentido, nuestro compromiso a seguir esforzándonos, a seguir estando a la orden de lo que necesitan quienes salvan vidas para continuar salvando vidas. Así que muchas gracias, gracias por la invitación y a las órdenes para que sea. Muchas gracias. Muchas gracias. Después que haga su secretario. Muchas gracias. Muchas gracias.